Hola amigos, les voy a enseñar cómo pasar o copiar imágenes de tus planos a Word, PowerPoint, Excel o cualquier producto de Office. Y para esto te voy a mostrar varias formas de hacerlo. Entre ellas está una en que te va a conservar lo que es la forma vectorial. O sea, no lo va a guardar netamente como una imagen por píxeles y no lo va a mandar o lo va a copiar como una imagen vectorial, ¿no? Donde va a conservar las propiedades de las líneas y todo lo demás, de tal forma que si tú lo agrandas no se va a pixelear. Entonces, la primera que generalmente usamos es la captura de pantalla. Capturamos la pantalla y en el Word se va a ver pésimo como el PowerPoint porque se va a ver simplemente ilegible los números o algún otro detalle. Y la otra opción es hacerlo con exportar, ¿no? Haces clic en el botón de la A, exportar, y lo pones como eh, metafile, ¿no? Como Windows Metafile. Entonces, también es una opción. También les voy a mostrar cómo hacerlo así. Y, y también hay impresión en JPG. Hay una impresora para imágenes que viene ya precargada, ¿no? Publicar en JPG o en PNG, pero también eso tiene su detalle. Y la otra que yo más uso es grabarlo como en PDF y a partir de ahí generar una imagen JPG. Entonces vamos a desarrollar cada uno de forma rápida. Entonces lo primero es la captura de pantalla. Vamos a hacer la captura de pantalla y si lo pegamos en el Word, obviamente a la hora de que querramos acomodarlo o o agrandarlo, obviamente se va a ver todo pixeleado, ya sea que lo grabemos desde layout, ¿no? Igual se va a ver así, ¿no? Todo pixeleado. Entonces, esta forma, al menos para que sea de repente algo, algún mueble o un pequeño ambiente, podría ser, ¿no? La forma rápida. Y la otra forma que es un poco más profesional o más que ya viene con una función propia en el AutoCAD es exportarlo. Entonces vamos a hacer eso ahora mismo. Acá le doy clic en la A, exportar, otros formatos y nos pide seleccionar qué vamos a exportar. De repente solamente quiero exportar esta parte del dibujo. Presiono Enter y ya está. Vamos a irnos por acá, insertar imagen desde dispositivo. Lo pueden hacer también arrastrándolo. Y acá tengo insertar. Ok, vamos a recortar, ¿no? Recuerden que voy a escapar de nuevo. Haciéndole doble clic se activan las funciones de edición de imagen en Word o en Office también. Entonces voy a dar clic acá en recortar y vamos a ver qué tal se ve. Esta sí es una imagen vectorial, no se va a pixelear por más que la agrandemos. Entonces, acá está. Inclusive si le hago un zoom así, se dan cuenta que no se pixelea, pero algunos detalles no están muy claros, ¿no? Lo que sí reconoce a la perfección son las líneas, pero las letras un poco que ahí tiene una pequeña desventaja este formato como metafile, ¿no? Entonces es bueno, pero solo con las líneas. Inclusive si ustedes lo quieren hacer blanco y negro y con el grosor de líneas también lo pueden hacer. Acá simplemente hacen clic derecho en Model, eh, Page Setup, ¿no? Configuración de página
acá en el model ponen modificar y ponen acá, por ejemplo, si quieren monócromo o quieren algún estilo que ya lo tienen predeterminado para impresión en blanco y negro, lo selecciona y acá este check o este recuadro lo tienen que marcar y le dan OK, close, y se dan cuenta que ya lo marca todo, ¿no? Entonces, si acá el grosor de líneas también ya está activado, ¿no? En este caso los muros están más gruesos. Y recuerden que acá también tienen para activar y desactivar el grosor de línea, ¿no? Acá he hecho clic acá en las tres barras, line weight, grosor de línea, y acá lo pueden activar y desactivar. Bueno, en todo caso, acá está. Y vamos a hacer la misma operación para que vean que también se puede hacer blanco y negro. Esta también es útil, pero yo utilizo más otra que les voy a mostrar también. Entonces, acá otros formatos, metafile, blanco y negro, salvar, grabar, y vamos a escoger también esta parte del dibujo, enter, y ya está. Vamos a hacer acá en otra página. Bueno, acá lo vamos a poner. Insertar imagen, lo selecciono, insertar, y acá está. Voy a darle doble clic, lo voy a recortar un poco para poder agrandarlo, y vamos a hacer un zoom, y se dan cuenta que el grosor de línea me lo está respetando. Sin embargo, las letras están un poco como que no las reconoce. Si van a hacer esto, les recomiendo que las letras las pongan también en un formato lineal. Puede ser la fuente Romance, y sí les va a reconocer muy bien, ¿no? Esta también es otra forma, ¿no? Una letra que vean que se adapte bien a este formato. También lo pueden copiar directamente. Van al AutoCAD, seleccionan lo que quieren pasar al Word, Control C para copiar, y se van al Word. Vamos a hacer otro por acá. Vamos a pasar a la otra hoja y vamos a colocar pegar. Acá en el botón pegar, la flecha hacia abajo, pegado especial. Acá lo pueden pegar como objeto AutoCAD, que es prácticamente como un link al archivo. Y acá está el meta archivo de Windows, ¿no? Entonces con esta opción es lo mismo que hice anteriormente, solamente que simplemente que es más rápido de alguna forma hacerlo directamente con Control C y pegado especial. Y damos clic en aceptar, y también se va a grabar como un metafile. Vamos a hacerlo rápidamente para poder ver la diferencia. Vamos a agrandarlo. Y igual que el anterior, solamente que esto es un poco más rápido de esta forma. Bueno, entonces ahora vamos a ver la siguiente forma que les quería mostrar, el otro método. Vamos a ponerlo por acá. Vamos al AutoCAD. Voy a escapar de acá. Y la otra forma es imprimir como imagen. Hacen clic en el botón de imprimir. En la siguiente parte del video les mostraré cómo imprimir como imagen y también el otro método de impresión en PDF y la captura de imagen, que también muestra bastantes buenos resultados. Les voy a dejar el link de la siguiente parte del tutorial en la parte descriptiva del video o como un aviso durante este video. Bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó, hagan clic en me gusta. También pueden compartir este video con sus amigos o colegas. Les invito a suscribirse en el canal de YouTube y activar la campanilla para ver más videos.